Hola a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Quique León, trabajo en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las siglas son AECID, para el que no lo conozca. Y bueno, y en esta breve introducción voy a intentar hacer una escueta pedagogía sobre qué es la agencia española y un poco dónde trabaja y en qué trabaja, ¿no? La agencia española depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Trabaja en aproximadamente 50 países y es especialmente activa en la región latinoamericana y también en África. Asia, al ser mucho más grande y bueno, pues tiene menos oficinas de cooperación. En la región latinoamericana básicamente trabaja con tres instituciones o tres oficinas. Serían las oficinas técnicas de cooperación, los centros de formación, que solo hay 4, y los centros culturales, que son 12 más otros 6 que, bueno, tienen otro régimen, son asociados y, bueno, y realmente trabaja en 18 países. Hay tres países que todavía no hay centro cultural, que son Venezuela, Ecuador y Colombia, que esperemos que en algún momento pues podamos cerrar ese círculo, ¿no? Eh, la agencia trabaja en muy diversos campos, ¿no? Y una rareza dentro del mundo de las cooperaciones es el ámbito cultural, que es en el que ahora mismo estamos desde los centros culturales. Ha habido siempre mucha polémica y bueno, y siempre hemos sido un tanto criticados por los sectores más, vamos a decir, conservadores dentro de la cooperación, porque se supone que la cooperación tiene que trabajar pues en ámbitos como la sanidad, como la educación, como el medio ambiente, y entonces como que la cultura no es un ámbito excesivamente, no sé si importante o urgente, eso desde la visión de ellos. Nosotros somos firmes convencidos de que desde la cultura se pueden desarrollar los pueblos, se pueden fortalecer eh, casi estados de ánimo comunitarios, ¿no? Y eso nos parece muy importante, aparte de todo el tema de la formación y de la capacitación y de poder, bueno, pues intentar que desde la cultura acceder a trabajos que pueda dar, ¿no? Y eso pasa, sin lugar a dudas, por la formación, que es uno de los ámbitos que más trabajamos, ¿no? Eh, bueno, los centros culturales, como ya he dicho, son en total serían 18, trabajan muy interconectados entre ellos, hay muchas actividades, eh, muchas giras, itinerancias que se desarrollan en más de uno de los centros. Y bueno, desde la pandemia pues estamos viendo que ya no trabajamos solo desde nuestro ámbito local, sino que bueno, pues este conversatorio de Experimenta Ciudad, pues por ejemplo, lo difunden distintos centros culturales y seguramente habrá asistentes que estén viéndolo desde España o viéndolo desde Paraguay o desde cualquier ciudad latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se nos ha abierto también una puerta, una ventana a, a todo este mundo de la difusión o de la formación o el formato que hayamos programado, ¿no? Y bueno, yo creo que me estoy ya pasando del tiempo. Sí que me gustaría
Bueno, pues dar las gracias en este caso al Centro Cultural de España en La Paz, que estuve hace unos meses allí y que tengo, bueno, pues mucho cariño. Y nada, y daros paso al equipo de Grigri Project que desde Madrid pues os van a hacer una presentación, espero que más breve que la mía, sobre estos conversatorios. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias, Quique, por hacer esa pequeña introducción. Susana Moliner. David Pérez. Desde aquí, desde el local de Grigri en Madrid, muy contentas de dar comienzo a este primer espacio, este primer encuentro del ciclo que hemos organizado durante este mes de octubre y mes de noviembre sobre qué implica experimentar en la ciudad y que quiere de alguna manera pues, es crear un espacio de diálogo y de encuentro para compartir experiencias y reflexiones en torno a prácticas de cultura comunitaria, de innovación ciudadana y de innovación cultural, ¿no? Este tipo de propuestas que queremos desarrollar durante estos 3 conversatorios quieren poner en común reflexiones en torno a las herramientas que serán el día de hoy que vamos a compartir ahora mismo, las narrativas y la sostenibilidad de este tipo de prácticas para la construcción colectiva de la ciudad que atienda a las necesidades, los deseos, los intereses de las personas que lo habitan. Y creemos que algo como lo que estamos viviendo ahora mismo requiere más que nunca de una atención y una escucha concreta a lo que sucede en el territorio. Estos 3 ejes de reflexión comenzamos hoy, este sábado, con herramientas de colaboración para construir ciudad, con la presencia de Lorena Ruiz, Ana Longoni y Sofía Bonilla, que ahora compartiremos y presentaremos cada una de ellas. Y son 3 ámbitos o sea, esta es la de herramientas, la de hoy. El sábado 31 de octubre tendremos sostenibilidad de una ciudad participativa, donde queremos problematizar cómo estas prácticas colaborativas, estas propuestas donde la institución conecta con el territorio y con las comunidades, qué capacidad tienen de ser sostenibles en el tiempo, cuáles son esos límites a los que se enfrenta. Y la tercera y último encuentro será el 21 de noviembre, sobre narrativas, imaginarios y relatos para germinar futuros posibles. Después de esta primera fase donde queremos conocer en concreto proyectos, la segunda será un poco qué sostenibilidad y qué límites puede tener este tipo de propuestas, y luego queremos, en la última, ¿no?, de alguna forma generar un espacio para poder compartir otros relatos posibles para salir de este gap, ¿no?, de este momento un tanto limitador que afecta una situación y un contexto de pandemia, ¿no? Si quieres, o sea, y lo último antes de todo es también agradecer a Denise, a Marta y a Martín, que están en la producción, que sin ellos no sería posible esta emisión, que esperemos que vaya yendo bien. Y paso la palabra a David, que nos va a explicar un poquito en qué va a consistir el encuentro de hoy. Buenos días, buenas tardes. Lo primero, y de nuevo, perdonar por estos problemas técnicos, que son estas cosas del directo, de esta retransmisión entre diferentes puntos del planeta. Aquí Susana Moliner. Aquí David. Desde el local de Grigri, en Madrid, en Vallecas, emitiendo y dando el inicio de este primer conversatorio del ciclo que implica experimentar en la ciudad, donde hemos querido proponer un espacio de encuentro y de diálogo para compartir prácticas, herramientas y diferentes enfoques sobre de qué manera hacer que la ciudad sea acogedora y responda a las necesidades, deseos y anhelos de las comunidades, ¿no?, y de la ciudadanía que la conforma. Este primer encuentro lo vamos a dedicar sobre todo a prácticas concretas donde hay esa vinculación entre la institución, lo institucional y el territorio donde se ubica esa institución para generar esas sinergias y esas posibilidades de trabajo y de colaboración. El segundo de los encuentros, que será el próximo sábado 31 de octubre, versará sobre la sostenibilidad en una ciudad participativa. Queremos también problematizar la capacidad de problematizar un poco la cuestión más de la sostenibilidad de este tipo de procesos a largo plazo, con todas las dificultades materiales, simbólicas, incluso económicas, para poder producir estos espacios
espacios de trabajo colaborativo, y terminaremos el sábado 21 de noviembre con narrativas, imaginarios y relatos para germinar futuros posibles, donde queremos abrir un espacio para pensar e imaginar otro tipo de relatos que sean capaces de generar agencia colectiva para transformar un momento presente complejo y bastante distópico, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pueden este tipo de prácticas abrir y configurar otros mundos posibles? Queremos agradecer a todo este equipo de producción que desde La Paz, Martín, Denise y Marta están ahí dándolo todo para que podamos transmitir, y paso la palabra a David para que nos presente un poco lo que vamos a hablar en el día de hoy, y yo luego comenzaré a dar paso a cada una de las ponentes y seguirá un debate, una conversación entre todos y todas. Pues como comentaba Susana, muy breve, en este primer conversatorio la idea es aproximarnos a 3 iniciativas, 3 experiencias muy diversas y hechas desde territorios diversos, que comparten o que tienen en común esta cosa de que surgen desde la institución pública y que pues proponen que a través del diálogo, la colaboración con distintos agentes y colectivos ciudadanos, pues ensayar otras maneras de construir la relación público-social, ¿no? Tenemos por un lado a Lorena Ruiz, que va a hablarnos principalmente sobre el proyecto Experimenta Distrito, iniciado desde Media Prado. Ana Longoni, que nos comentará sobre la iniciativa Museo Situado, desde el Museo Reina Sofía de Madrid también. Y por último, Sofía Bonilla, que nos compartirá sobre el Laboratorio de Espacios Públicos Imagina, que surge desde la Alcaldía de San Salvador, ¿no? Pues veremos a través de estas 3 iniciativas pues, distintas maneras en las que se propone cómo activar una institución cultural para que se deje activar, para que se deje atravesar, perdón, por lo que sucede en su proximidad, ¿no? Escuchando, conociendo, dando voz y activando redes de colaboración con lo que ya existe. Pues esa sería un poco la propuesta para esta tarde, para la mañana, que nos estéis escuchando en vuestra mañana. Y solamente antes de comenzar, recordaros que en el Facebook, en la emisión en directo que estáis siguiendo, podéis ir compartiendo vuestras preguntas a cada una de las intervenciones que vamos a ir dando paso, para que en la última media hora podamos compartir esas preguntas con las ponentes y generemos esa conversación que es la que nos apetece mucho tener hoy. Sin más, comenzar con Lorena Ruiz, que es investigadora social, es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y pone el foco en sus investigaciones, su foco de interés en el ámbito de la salud, y con particular atención a las desigualdades sociales y el cruce entre género, salud y cuidados. Entre 2014 y 2018 fue mediadora cultural en Medialab Prado y responsable del Laboratorio de Innovación Ciudadana de Medialab, también del mismo centro del Ayuntamiento de Madrid. En ese marco estuvo desarrollando 2 proyectos, el del que se ha referido antes David y del que va a comentar, Experimenta Distrito, pero también Madrid Escucha, en el que exploró formas de construir comunidad a través de la cultura colaborativa y la mediación, y esa relación entre la institución y las comunidades y el territorio. Así que muchísimas gracias, Lorena, por estar aquí, y nos hace mucha ilusión compartir pantalla contigo. Así que cuando quieras, pues ahí tienes el micro y el vídeo. Bueno, muchas gracias a Susana, a David, el equipo de Grigri Projects, y también a toda la red de centros culturales de España de la ECID, por permitirnos, aunque tenga que ser en la distancia, el compartir este espacio para escucharnos y para pensar juntas en voz alta de temas que nos preocupan y que en el momento que estamos viviendo entendemos que tienen particular relevancia. Voy a empezar compartiendo pantalla para poder ir mostrando el contenido de mi intervención. Un momento, a ver si funciona bien. Aquí. Vale, espero que se esté viendo bien. Y para arrancar el marco de mi intervención, sí me gustaría ubicarme en un giro que tiene que ver con la crisis de las instituciones en general y particularmente las culturales, y como decía, creo que ese giro nos lleva a pensar en políticas públicas. Mi intervención va a estar situada en el ámbito de las instituciones culturales públicas,
y como decía, ese giro tiene que ver con cómo pensamos políticas públicas que ya no nos den simplemente acceso a algunos bienes o espacios que estén más bien cerrados, rígidos y en los que la ciudadanía no tengamos mayor margen de respuesta que el consumo de esos bienes y esos espacios culturales, sino que podamos pensar en cómo hacer políticas públicas que nos permitan acceder a infraestructuras que den pie a procesos de colaboración y, en el sentido más amplio, de producción cultural por parte de la ciudadanía y de los diferentes agentes implicados en una comunidad local, en el territorio, que será otro de los ejes que intentaré ir abordando en mi presentación, junto al de las instituciones públicas culturales. Para todo ello, para ver cómo en la práctica concreta podemos hacer, con todos sus límites, por supuesto, que también intentaré destacar, cómo podemos hacer ese paso a ofrecer infraestructuras que de manera abierta y accesible permitan la producción cultural por parte de los vecinos y vecinas de un territorio, quiero centrarme en una experiencia concreta, que es la de los laboratorios ciudadanos, que vendrían a ser una especie de nuevo modelo institucional, que proponen, por tanto, esa apertura de una institución y cómo puede ser reapropiada por parte de aquellas comunidades del entorno más próximo de esa institución. Por tanto, lo que quiero trasladar es que los laboratorios ciudadanos en sí mismos pueden ser cajas de herramientas para la colaboración, entendida como colaboración que pone en contacto a dos mundos que hasta ahora han estado, parece que, no solo alejados, sino enfrentados, como podría ser el de las instituciones y el de la ciudadanía. Y para aterrizar aún más esta propuesta de los laboratorios ciudadanos, lo que quiero compartir esta tarde, bueno, esta mañana para los que nos escucháis desde América Latina, es un laboratorio ciudadano concreto, lo mencionaban antes David y Susana, que se llama Experimenta Distrito, que fue promovido por Medialab Prado, que es un centro cultural público de aquí de España, de la ciudad de Madrid en concreto, y en el que tuve la suerte de poder participar dentro del equipo de coordinación. Por tanto, voy a hablar desde esa experiencia dentro del equipo que diseñó e implementó este proceso, y particularmente me voy a centrar en el periodo que yo conocí y en el que trabajé, que fue de 2016 a 2019, y en el que llevamos a cabo esta iniciativa de laboratorio ciudadano vinculado al territorio en 5 distritos de la ciudad de Madrid, con diferentes características sociodemográficas, cada uno de ellos, y diferentes también tamaños de población. Estamos hablando, para que nos hagamos una idea, un distrito en Madrid es un conjunto de barrios. Podemos estar hablando desde distritos con 90.000 habitantes hasta otros con en torno a 250.000 habitantes. Lo que veis aquí es el nombre de los 5 distritos en los que trabajamos, y al lado de cada uno de ellos con qué institución del territorio nos vinculamos. Y este es el primer elemento que me gustaría destacar, y es que un laboratorio ciudadano parte de la alianza con un territorio concreto, con un barrio, con un distrito. Podemos hablar de una unidad también más pequeña como un pueblo o incluso una ciudad que pueda ser también pequeña, pero digo, esa alianza con el territorio concreto y también la alianza con una institución local. Se trata de ofrecer esas infraestructuras que decía, pero pensar en lo que ya existe, que no tengamos que construir de cero ni cosas nuevas, sino aprovechar lo que ya tenemos y ver cómo ensanchar los usos posibles de esas instituciones. Por tanto, en cada territorio lo que hicimos fue trabajar con un tipo de institución, que eran, por ejemplo, bibliotecas, pero también centros de salud o centros de innovación o incluso espacios autogestionados que ya tenían esa inmersión en el territorio, que ya estaban vinculados con la realidad local. Esa sería la primera fase de la implementación del laboratorio ciudadano, como podéis ver en esta secuencia, esa selección de un territorio y de una sede, de una institución que nos acoge. Cuando digo institución, no tiene por qué ser una organización formal. Como digo, nos podemos vincular a un huerto urbano o a un centro social autogestionado. Partiendo de ahí, la segunda fase, y permitidme que vaya desgranando estas fases para que pongamos cuerpo y veamos cómo sucede en la práctica esa caja de herramientas, cómo se va desplegando. Intentaré en cada una de estas fases poder compartir algunos elementos de carácter igual un poco más conceptual, que creo que encierran el valor de la propuesta de un laboratorio ciudadano. El siguiente paso sería configurar un equipo de mediación, y aquí nos encontraríamos con el hito fundamental que creo que sostiene un laboratorio ciudadano, que es un equipo de personas que llamamos mediadores culturales,
que lo que hacen es una labor fundamental de escuchar, pero también observar lo que sucede en ese territorio concreto. Escuchar y observar lo que ya está en marcha, lo que ya está sucediendo en ese territorio, pero también escuchar y observar lo que podría suceder, ¿no? Cuáles son esos deseos que existen por parte de los vecinos y vecinas del territorio. Y aquí hay una doble vía que me parece importante rescatar, que tiene que ver con trabajar no solo con colectivos ya organizados, sino también escuchar aquella parte de la población que no está organizada. Por tanto, habría una mediación que parte de conectarse con las redes ya activas del barrio, de recursos, de actores, de otras instituciones, pero que también parte de conectarse con personas que no tienen una trayectoria previa de participación, que no son activistas, que no están en asociaciones o entidades formales, pero que querrían ser parte de este proceso. Esto me parece importante porque el eje que lleva a un laboratorio ciudadano a vincularse con el territorio es precisamente el intento por acoger la diversidad de ese territorio y, por tanto, como digo, ampliar esas personas a las que nos queremos dirigir en esa vía de tanto organizados como no organizados. La siguiente fase, cuando ya tenemos ese equipo de mediación configurado que empieza a escuchar y observar lo que pasa en el territorio, y esto sucede de manera muy material. Cuando digo escuchar y observar me refiero a caminar las calles, a acudir a los lugares en los que sucede la vida cotidiana de las personas, a los mercados, a las plazas, a los parques, y abrir conversaciones y sobre todo sostenerlas en el tiempo. Un laboratorio ciudadano intenta ser un espacio que sostiene ese vínculo, generando confianza y retomando conversaciones con los vecinos para precisamente explorar de manera conjunta cómo podrían formar parte del laboratorio. Esto conecta con lo que señalaba al principio de ser una propuesta accesible, flexible, una institución que se abre y que, por tanto, pensemos en diferentes itinerarios para la participación, que no haya una sola manera posible de participar y que no esté predefinida por el laboratorio. Voy a señalar ahora las dos principales formas de colaboración en el laboratorio, pero, como digo, la idea es compaginarlas con otras maneras posibles de participar en el laboratorio. La primera forma sería una convocatoria de proyectos en la cual lo que se hace es lanzar de manera pública una pregunta. Esta pregunta puede ser temática o puede ser una pregunta más general. La pregunta puede ser ¿qué querríamos hacer para mejorar nuestro barrio? O también ¿qué querríamos hacer para potenciar las cosas que ya están bien en nuestro barrio? Hay un elemento importante que no es solo pensar en el déficit y en lo que está mal, sino también valorar y fortalecer lo que ya está bien en nuestros barrios, lo que ya funciona. Por tanto, bien en esa vía más general de qué querríamos mejorar o potenciar de lo que ya está bien, o la otra vía podría ser, como digo, convocatorias temáticas. Quizá querríamos lanzar la pregunta de cómo queremos abordar la movilidad en nuestro barrio o cómo queremos abordar la infancia, los espacios públicos para la infancia. En cualquiera de los dos casos hay una activación de la conversación con los vecinos y las vecinas que lo que hace a través de esa convocatoria es permitirles, como digo, que se reapropien del laboratorio haciendo sus propias propuestas. Diciendo, por ejemplo, y aquí voy a utilizar ejemplos reales de determinadas experiencias previas en Experimenta Distrito, la respuesta a esta pregunta, a esta convocatoria, ha ido desde proyectos muy vinculados al espacio público, como por ejemplo construir unas barras por parte de unos jóvenes del barrio que querían hacer deporte al aire libre en el parque, un proyecto muy concreto, muy material y muy ubicado en el espacio público, hasta otro tipo de proyectos, por ejemplo, de vecinas mayores del barrio que querían construir una red de cuidados que pusiera en contacto a personas del barrio que podrían trabajar cuidando de personas dependientes que también viven en el barrio y que querrían poder pagarse esos cuidados para atender a su situación de dependencia. En ambos casos esas serían respuestas posibles que parten de lo local, ¿no? De esas necesidades concretas y que entrarían dentro de esa convocatoria de proyectos. Cuando se reciben todas estas ideas, que están durante un periodo más o menos de un mes, se reciben estas ideas, hay una segunda fase y creo que aquí es otro de los elementos de valor y ahora destacaré por qué del Laboratorio Ciudadano, que es la convocatoria de colaboradores. Y con los proyectos ya seleccionados, de todos los que se han recibido, se seleccionan en torno a 8 o 10 proyectos, lo que hacemos es abrir una nueva convocatoria, es decir, lanzar una nueva pregunta para decir, bueno, ahí puede haber vecinos, vecinas del barrio que quieran sumarse y ser parte
de ese proceso que se va a llevar a cabo para construir las barras en el parque y que los jóvenes puedan hacer deporte, o para tener una red de cuidados que permita vincularnos entre las personas del barrio. En ambos casos, creo que aquí lo importante es que estamos poniendo en contacto a personas que no se conocen, que no necesariamente han elegido trabajar juntas y que sin embargo van a ser parte de un mismo proyecto porque tienen ese interés, esa inquietud común por llevarlo a cabo. Como decía antes, ese intento por convocar a la diversidad, entendemos en un laboratorio ciudadano que no parte tanto de la identidad, de quiénes somos, sino que parte más bien de qué nos importa en común, qué nos afecta y qué es aquello que queremos mejorar o conservar en nuestro barrio. Por tanto, ese vínculo de la diversidad a través de un interés común que nos lleva, como digo, sin conocernos, formar parte de un mismo proyecto, intentar, como vamos a ver ahora, llevarlo a cabo, materializarlo, es otro de los elementos de valor que tiene un laboratorio, que no está exento, por cierto, de conflicto y de dificultad, porque estamos hablando de gente que no se conoce y que va a empezar a colaborar junta. Con lo cual hay una parte de esa mediación que necesita también tener herramientas para provocar este encuentro de personas diferentes y para poder gestionar ese conflicto que inevitablemente, como en todo proceso humano y en todo espacio de colaboración, inevitablemente va a suceder. Y la siguiente fase en la que culminaría toda esta labor de poner en contacto actores diferentes del barrio, algunos de los cuales han tenido una idea, han promovido esa idea, ha sido seleccionada y por tanto empiezan a colaborar con esas otras personas que han dicho yo quiero ser parte de este proyecto. Bueno, pues todo eso, como digo, esos equipos formados por promotores de una idea y por colaboradores en la misma, se juntan, comparten un espacio y un tiempo con un intento de que sea muy intenso. Habitualmente lo hemos planteado en 2 fines de semana, pero podríamos hacerlo de manera más prolongada en el tiempo. Esto depende también de los recursos y de los tiempos de los que podamos disponer, pero en cualquier caso hay un intento, como digo, porque esas personas compartan un espacio de colaboración y que cada grupo, pues suele ser en torno a 8 o 10 personas, trabaje concretamente en su proyecto, pero a la vez que otras personas están trabajando en su idea. Es decir, los jóvenes que están diseñando y construyendo las barras para poder hacer deporte en el parque, que estén trabajando en el mismo espacio con las mujeres mayores a las que se han sumado otros vecinos para generar esa red de cuidados. Y aquí creo que es lo interesante del valor del laboratorio ciudadano como herramienta de colaboración, que permite que descubramos esos saberes que compartimos y que a veces ni siquiera sabemos que tenemos y que los descubramos a través de la práctica, a través de ese hacer compartido que nos permite, aunque yo sea una persona joven que está diseñando las barras para trabajar en el parque, de repente pueda hablar con las mujeres mayores y conversando, explorar, encontrar qué tenemos en común y cómo podríamos prestarnos esos saberes para ayudarnos cada uno en el desarrollo del proyecto de los otros. De manera, como digo, intensiva en el tiempo, se realizaría lo que llamamos... 2 minutillos. Sí, perdona, sí, sí. Genial. Sí, perfecto. Se desarrollaría esos talleres de producción que llamamos de prototipado, que nos permitirían llegar a una idea tentativa, por eso es un prototipo, algo exploratorio, para poder ir materializando esa idea que tenemos en común. A partir de ahí, y esto es el inicio, como decía, de una conversación, esos grupos que se han generado en torno a las ideas comunes y compartidas podrían tener continuidad más allá de este proceso y seguir vinculándose a otros grupos que en el barrio o en otras partes de la ciudad estén trabajando temas comunes. Este es otro de los resultados posibles de las herramientas que nos ofrece un laboratorio. Poner en contacto a personas que probablemente no sabían que estaban trabajando en los mismos temas, pero que tienen ese interés común y que puedan establecer procesos comunitarios vinculados a ese tema, a esa inquietud, ¿no? Como hemos visto, el deporte juvenil al aire libre o una red de mujeres preocupada por la situación de sostenimiento de la vida y cómo poder cuidarse entre ellas. Para no alargarme mucho más, que me queda ya poco tiempo, a lo largo de este recorrido por esas fases, me gustaría nuevamente poner en valor esa práctica de la mediación que es situada, que parte de lo local y que intenta generar esa confianza, que es difícil cuando es una institución pública la que intenta abrir un proceso participativo y comunitario, pero intenta hacerlo, como decía, en mi opinión, de 2 formas importantes. Una, rebajando mucho los filtros para la participación,
Como he dicho, no hay por qué ser una institución formal, no tienes por qué ser una asociación, puede ser un grupo de amigos que se reúne por las tardes y que tiene una idea y lo presenta al laboratorio ciudadano, y también acompañando las formas posibles de participación para encontrar cuál es el lugar en las que las personas sienten que es significativo para ellas. Porque puede ser presentando una idea o colaborando en la idea de otros, pero como digo, no tiene por qué ser así. Y creo que el Laboratorio Ciudadano es una invitación a que exploremos la participación como una indagación, no como algo ya cerrado como punto de partida. Y para poner un ejemplo de esto, en uno de los laboratorios que desarrollamos en un distrito de Madrid, hubo un grupo de mujeres que encontraron la forma de participar en el laboratorio, que no era presentando una idea ni colaborando con otras, sino haciendo comida y que traían por las tardes para los participantes. Pues preparaban tortillas, venían por las tardes, hablaban con ellos y esa era su manera de estar y de participar en el laboratorio, la que encontraron y que era para ellas significativa. Por tanto, esta idea de crear diferentes itinerarios para la participación y que esos itinerarios surjan de una conversación, como decía, sostenida en el tiempo con los participantes, es otra de las vías que abre esta caja de herramientas que he intentado desgranar de manera muy rápida de los laboratorios ciudadanos. Y los dos últimos elementos, que quería señalar, uno de ellos es la cultura libre, la importancia de que todo lo que generemos en estos procesos, que como digo, no solo son conflictivos, sino que son muy imprevisibles, son lugares que precisamente fomentan lo inesperado y lo azaroso, la importancia de que lo documentemos, de que podamos también como ejercicio ético de transparencia dar cuenta de lo que sucede y que esté disponible de manera libre y accesible para que otras personas puedan en otros contextos utilizarlo. Y el segundo elemento que quiero ya señalar para cerrar es precisamente el de la dimensión de la experimentación. Como la experimentación, precisamente porque es algo tentativo y no sabemos a dónde nos va a llevar, creo que nos da un aprendizaje fundamental que necesitamos ahora más que nunca y que es cómo abordar la incertidumbre de manera colectiva y cómo poder sostenerla, experimentando, probando, mezclando esos saberes que descubrimos en lo colectivo que tenemos y, en definitiva, creo que todo ello al servicio de producir conocimiento a la vez que ensayamos formas de convivir, de vivir juntos, que teniendo en cuenta el contexto que nos rodea, vamos a necesitar cada vez más probar esas maneras de convivir en la diversidad y de sostener colectivamente la vida en común. Perdonad porque creo que me he excedido un poco, pero No. vamos, encantada de poder retomar luego cualquier pregunta y seguir charlando sobre los temas. Muchísimas gracias, Lorena. La verdad es que ha sido una maravilla. O sea, hemos estado aquí anotando y recogiendo y esa cuestión, ¿no?, reconocer lo ya existente, ¿no?, y generar esta relación entre saberes y convivencia, otras formas para imaginar posibles, ¿no? Nos ha parecido como muy inspirador y nada, si tenéis cualquier cosa lo vais apuntando y le pasamos luego las preguntas en la última media hora. Pasamos a la segunda intervención con Ana Longoni, que es escritora, muy buena escritora, investigadora y directora del Departamento de Actividades Públicas del Centro Museo del Museo Nacional Reina Sofía, y que desde 2018 está al frente, ¿no?, desde esta apertura, desde el museo al barrio, desde el Departamento de Actividades Públicas. Y también me gustaría también mencionar esa otra cabeza relacionada con Latinoamérica, ¿no?, que que fue una de las facilitadoras o impulsora, ¿no?, de la red de conceptualismos del sur, que seguro que algunas de las personas que nos están viendo conocen, que es una plataforma de un espacio entre el activismo, ¿no?, y los saberes de la academia para generar otras posibilidades y otras prácticas posibles de transformación para la transformación social. La hemos invitado en especial por la propuesta que desarrolla desde hace tiempo en el museo con Museo Situado. Y nada, cuando quieras, Ana, te paso cámara y micro y cuando quieras todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Susana, David, de GRIGRI Project y a los Centros Culturales de España con los que estamos hoy conectadas. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto, Ana. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir estas experiencias, ponerlas en diálogo, que me parece muy estimulante y necesario también. Contarles que efectivamente desde el 2018, en febrero del 2018 llegué a Madrid, desde Buenos Aires,
a trabajar en el Museo Reina Sofía como parte del equipo de actividades públicas, y voy a compartir pantalla para poder relatarles esta experiencia. A ver. Vamos bien, ¿no? Sí, ahí se ve. Para los que no conocen, los que no han tenido ocasión de pasar por Madrid y conocer el museo, este es el edificio nuevo, el edificio Nubel, que está situado en un lugar clave de Madrid, que podría mirar hacia lo que se llama, digamos, toda la zona vinculada a los grandes museos, el Museo del Prado, el Thyssen, etcétera, al Paseo del Arte, o bien dándole la espalda literalmente a un barrio que es un barrio popular con muchísima historia, un barrio que hace siglos fue la judería, un barrio con una fuerte historia de autoorganización y de activismo, y que además ha sido el espacio elegido por muchas comunidades migrantes para ubicarse, ¿no? Es un barrio con una fuerte presencia de la comunidad africana, sobre todo senegalesa, pero también bangladesí, latinoamericana y de otros orígenes, ¿no? Como decía recién, el Museo Reina Sofía, que es un museo muy reconocido en Europa y en el resto del mundo como un museo de arte contemporáneo de mucha visibilidad y con, digamos, con un peso muy grande en los relatos que se componen desde el centro europeo, ¿no?, respecto del arte, tiene una relación que yo no diría que no existe, pero sí que ha sido bastante intermitente con ese entorno inmediato, que es un entorno popular y fuertemente atravesado por muchas historias de migración, de conflicto, y que en los últimos años además ha estado fuertemente atravesado por una lógica de gentrificación urbana, es decir, esta es la etapa de la revista Times Out de Nueva York, que hace un par de años consagró, entre comillas, a Lavapiés como el barrio más cool del mundo, con todos los efectos que eso tiene sobre el mercado inmobiliario, sobre la trama urbana, etc., ¿no? Diría que es un barrio entonces atravesado por estas múltiples tensiones, y bueno, a poco de llegar, a las pocas semanas, ocurrió un suceso muy traumático para la historia del barrio, que fue la muerte de Mame, migrante senegalés, integrante del sindicato de manteros. Los manteros son personas, sobre todo de origen africano, que sobreviven de la venta de mercadería en la calle, y por estar sin papeles no tienen contrato de trabajo, y por ende, por no tener contrato de trabajo, no pueden hacer sus trámites para un reconocimiento pleno de sus derechos como ciudadanos, y en ese espiral, en ese círculo vicioso, Mame vivió más de 13 años como mantero, con este trabajo precario, enviando recursos a su familia en Senegal para poder sobrevivir. Una escena muy frecuente en Madrid es la persecución por parte de la policía de los manteros, considerada una actividad, digamos, delictiva o no permitida, no aprobada por la ley. Y Mame, después de varias horas de ser perseguido por la policía, se desplomó de un infarto a pocos metros de su vivienda, que es aquí en el barrio de Lavapiés, muy cerca de mi casa. Fue un hecho muy trágico, muy doloroso, y el barrio durante 3 días estuvo completamente insubordinado, rebelde, llorando con mucho dolor la muerte de Mame, y que fue una especie de situación insostenible, intolerable, que puso, digamos, un límite a cómo queremos vivir entre todas en el barrio, ¿no? Esos días, hacía muy poquito que yo había llegado a Madrid, para mí fue muy fuerte darme cuenta del nivel diría, de hermetismo o de hermeticidad que tenía el museo respecto de lo que estaba aconteciendo en el barrio. El barrio sobrevolado por helicópteros, con atos de protestas, con muchísima indignación, y el museo siguiendo su vida cotidiana, recibiendo oleadas de contingentes de turistas o de grupos escolares en su vida, digamos, habitual, ¿no?, en sus dinámicas más cotidianas.
fue a partir de esa percepción, de esa tremenda desconexión entre el entorno más inmediato, convulsionado y agitado por estos tristes sucesos y lo que acontecía en el museo, que empezamos a pergeñar o a gestar una red que nació fuera del museo, nació justamente en un espacio que está vinculado a la red Interlavapiés y que tiene que ver, es el patio de Traficantes de Sueños, un espacio donde muchas veces se reúnen colectivos activistas para activar diferentes iniciativas. Fue allí y con una primera asamblea en la que predominó un clima sobre todo de desconfianza o de inquietud respecto de qué espera el museo de los colectivos activistas, que empezó a gestarse esta red Museo Situado, cuyo logo estamos viendo. Me gusta el contrapunto entre el logo del museo, hermético, cerrado, perfectamente blanco y negro, y digamos, con esta lógica de diseño que se contrapone o que contrasta, mejor dicho, con este logo colorido, colorinche, de un tejido abierto, de una urdimbre o de una trama que puede continuarse, ¿no? Más allá de los bordes o de los umbrales o de los límites. Museo Situado en concreto es una red de colaboración que existe hace 2 años y medio entre un conjunto de colectivos migrantes, colectivos de arte, colectivos feministas del barrio de Lavapiés, y el Museo Reina Sofía. Creo que, retomando un poco lo que decía recién Lorena, es sobre todo un ejercicio de escucha el que intentamos instalar en las asambleas regulares que sostenemos desde esta red, una escucha que aprende de los saberes y de las experiencias, pero también de las demandas y de las propuestas que surgen de los diferentes agentes que estamos nucleados allí, y que poco a poco ha ido generando también una instancia de confianza y también de participación imbricada, ¿no? Común, a partir de iniciativas que se van gestando entre todas, no solamente iniciativas de un colectivo que son acogidas por el resto, sino que van también solapándose y construyéndose en común. Y eso me parece quizás lo más potente de lo que está pasando, ¿no? En la construcción de esta red. Voy a mencionar algunas de las iniciativas porque no tenemos mucho tiempo. La primera fue el picnic que hicimos en 2018 a partir de la iniciativa del AGI, de Valiente Bangla, tratando de recuperar el jardín del museo como un espacio verde a ser ocupado y habitado por los vecinos, ¿no? En un barrio que tiene muy pocos parques o plazas, ¿no? En 2018 el picnic contó con la participación de 400 vecinos, y al año siguiente fueron más de 600. Este año, lamentablemente, por las condiciones de la pandemia, el picnic no se pudo hacer, pero ha sido impresionante en tiempos de pandemia cómo se ha multiplicado la vitalidad y la necesidad y la urgencia de apelar a esta trama, trama de colaboración para agitar y dinamizar y dar cabida a un montón de iniciativas nuevas, ¿no? En ese marco también se están haciendo, por ejemplo, desde el 2018, visitas comentadas en lenguas migrantes, en Wolof, en bengalí, en chino, en tagalo, en árabe, para distintos colectivos migrantes, sobre todo mujeres que no hablan el idioma español o que están recién llegados a España. Quería sobre todo situarme ahora, dentro de las muchas iniciativas, pensar sobre todo en lo que está aconteciendo ahora, sobre todo dentro de las muchas iniciativas que se están dando, querría remarcar una que tuvo que ver también con una muerte muy traumática en el barrio, que fue la muerte a pocas semanas de iniciar el estado de emergencia, el estado de alarma, de Muhammad Hussein, migrante de Bangladesh, que tenía un restaurante en el barrio de Lavapiés y que a partir de padecer los síntomas del COVID empezó a llamar por teléfono, que era el protocolo que había que seguir en ese momento, y durante 6 días llamó insistentemente a los centros de salud sin recibir atención médica y terminó falleciendo en su domicilio sin haber sido atendido, justamente por no hablar bien español. A partir de esta situación, que también fue muy dolorosa y muy traumática, vivida colectivamente con mucha indignación, es que se creó una nueva demanda, una demanda muy fuerte, una campaña muy fuerte en el barrio, por contar con intérpretes mediadores en los centros de salud que puedan hablar las lenguas migrantes y servir de
digamos, de apoyo para los migrantes que no hablan el idioma español. Esta campaña aglutina hoy a más de 40 intérpretes mediadores que hacen el trabajo de manera voluntaria y no reconocida desde las instancias del Estado, y estamos intentando, desde esta campaña de Museo Situado, en la que participan varios colectivos, de llamar la atención sobre esa cuestión y que tengan un reconocimiento público y reciban también honorarios por su tarea, que es una tarea de 24 horas al día, durante 7 días a la semana, ¿no? Y cada vez más demandada por el incremento de casos en estas comunidades. En concreto, dentro de esta campaña, quiero relatar el trabajo que hizo Dani Selko, que es un activista, poeta y editor argentino. Dani estaba en los primeros días de marzo, a mitad de marzo, justo antes de que se declare la pandemia, estaba aquí en Madrid porque iba a hacer una residencia dentro del museo para trabajar con Museo Situado en componer un relato coral polifónico de la historia, de la biografía de Mame y de lo que significó su muerte. Ocurrió el inicio del estado de alarma y Dani tuvo que volver en el último vuelo que partió hacia Buenos Aires el 14 de marzo, y el proyecto quedó entonces interrumpido, suspendido. En ese contexto seguíamos hablando cotidianamente con Dani, yo desde mi confinamiento en Madrid y él en Buenos Aires. Le conté lo que había pasado con Hussein y él decidió cambiar su modalidad de trabajo, que es un trabajo que lleva dentro de esta serie de reunión en la que ya ha editado más de una decena de libros, ¿no? A partir de esas conversaciones que tienen que ver con un ejercicio de escucha que tiene la forma poética porque a partir de escuchar y de transcribir de manera manuscrita lo que la persona con la que está hablando va diciendo y va relatando, cada vez que esa persona se interrumpe para respirar o para pensar, Dani cambia de renglón y entonces el registro de lo que queda de su transcripción es un registro poético, ¿no? Que asume la forma tipográfica de un poema. Esos pequeños libros de urgencia que Dani viene publicando en México, en la frontera de México-Estados Unidos, en el sur de la Patagonia argentina y chilena, con la comunidad mapuche y en diferentes situaciones, asumieron esta vez no desde el diálogo presencial, sino desde el diálogo a distancia que se puede hacer en estas condiciones pandémicas, como el diálogo justamente que estamos teniendo hoy. Dani llamó por teléfono a los familiares de Hussein, a los amigos, a las personas que lo conocieron, para componer este libro que se llama Lengua o Muerte, que salió en abril del 2020, es decir, a muy pocas semanas de la muerte de Hussein, dando, digamos, una circulación pública, contribuyendo a la denuncia de su caso y también a agitar en torno a la necesidad de intérpretes mediadores por una cuestión de lengua o muerte, la necesidad de poder hablar la propia lengua, porque si no, la gente puede morir. Querría mencionar que esta iniciativa no puedo desarrollar otras, pero están todas digamos, de alguna manera reseñadas o compendiadas en la página web del museo, dentro del microsite que tenemos de Museo Situado, que se va actualizando semana a semana. Querría mencionar que fue en el Día Internacional de los Museos, que suele ser un día, digamos, de muchísima publicitación de la actividad en los museos, pero este año aconteció con los museos cerrados, fue justamente este libro, primero en PDF y luego en papel, y que ahora está traducido ya a 5 idiomas, está circulando en diferentes comunidades, en diferentes partes del mundo, el que fue de alguna manera el ámbito de lanzamiento de este proyecto, es decir, cómo en un contexto pandémico el museo puede redireccionar su mirada, sus esfuerzos y dejarse permear y atravesar por otras urgencias y otras necesidades y otras voces. En ese contexto también desde la Asamblea de Museo Situado se definieron una serie de debates que asumen la forma de lo que llamamos voces situadas. Tanto Museo Situado como voces situadas en este uso del concepto situado, obviamente estamos apelando
a la teoría feminista de Donna Haraway, ¿no? Esta idea de un conocimiento situado que parte de las condiciones inmediatas para incidir en ellas y para dejarse también afectar por esas condiciones, muy lejos de la lógica propia del mundo académico. Contaba que estas voces situadas que se definieron desde la asamblea tuvieron que ver, por un lado, con las condiciones de cuidado y sobre todo de las cuidadoras, en este debate que hubo quién cuida a la cuidadora con Silvia Federici y representantes de 4 sindicatos de empleadas domésticas y de personas de cuidado, sobre todo mujeres migrantes, en España pero también en América Latina. El siguiente debate tuvo que ver con las redes de activación de iniciativas comunitarias en torno a la crisis alimentaria, bancos de alimentos, como la Cuba, pero también aquí participaron experiencias de África y de América Latina. El virus en la Europa Fortaleza, que puso el foco en la situación gravísima que está aconteciendo en las fronteras, en los campamentos de refugiados, pero también en la CIE y en todas estas impermeabilidades o expulsiones que viven los sujetos en tránsito en las fronteras europeas, expulsados o condenados también a morir, no solo por el virus, sino también ahogados muchas veces en el Mediterráneo, o en situaciones de guerra o de violencia extrema. Todos somos viejos, todos somos mortales, que contó con la participación de Rita Segato y de varias experiencias que hicieron eje en la cuestión de la vejez, como las personas mayores pasaron a ser consideradas vidas desechables en medio de la pandemia. Y el Voces Situadas que tenemos la semana que viene, al que invito a todas a participar, ya que son también por un dispositivo similar a este, por Zoom, y abiertas a 500 personas, así que muy invitadas todas, que se llama Otro fin del mundo es posible, interrogando la nueva normalidad, y que cuenta con esta preciosa y potente imagen de la artista Mariana Chiesa. Habrá que inventar palabras nuevas para nombrar lo no dicho. Un poco en sintonía con las palabras de la presentación de Susana y con la tercera de estas instancias de conversación que va a haber en este ciclo, este próximo Voces Situadas tiene que ver justamente con la necesidad de imaginar y de abrir brechas de futuro, ¿no? De pensar en otros futuros posibles, en cómo, más allá de proclamar una nueva normalidad que no es tal, porque sabemos que hoy estamos inmersos en otro ciclo histórico que ha venido para quedarse y que ha alterado profundamente los modos de vida y las temporalidades y las formas de relación, ¿no?, que existían. Nos parece muy necesario no asumir pasivamente esas nuevas condiciones, sino pugnar por otras formas de vida y otras formas de vida en común, de vida en comunidad. El siguiente Voces Situadas que todavía... Perdona, 2 minutillos, perdona, que estoy aquí como cortando, que está precioso, pero para que podamos tener tiempo, gracias. Estaba terminando, gracias. El siguiente Voces Situadas, que va a ser en noviembre, tiene que ver también con una arista, un tema muy candente, que es el tema de las formas de relación ante el impedimento del contacto físico, de las pieles, de los abrazos, nuevas formas de sexualidad, contagio y contacto en medio de la pandemia, ¿no? Nada, finalmente, lo que sí querría decir, antes de dejar la palabra, y perdón si me excedí, tiene que ver con la cuestión del nombre de Museo Situado, que es que en el barrio a Museo Situado la llaman popularmente agujerear el museo. Y me gusta mucho pensar en ese nombre coloquial, pero muy potente, esa metáfora precisa que tiene que ver con esa primera imagen que mostraba respecto de una superficie impoluta, impenetrable, hermética, y también que no comunica, ¿no?, que está pasando allá adentro, muy poco transparente, respecto de esta posibilidad de agujerear el museo, es decir, de construir túneles, pasadizos, ventanas y puertas para
para explorar esa nueva forma de institucionalidad que excede los umbrales y los límites físicos del museo, los límites de esa arquitectura tan particular y tan difícil de acceder, para habilitar otras formas de institucionalidad que entran y salen de los límites del museo, ¿no? Y que construye un museo fuera de él, un museo desbordado, un museo contaminado, contagiado por otros modos de vida. Con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Me ha parecido, ¿no?, de permear, agujerear el museo con el lugar donde se ubica. Y si queréis podemos pasar a la siguiente con todos esos elementos que nos ha dado Ana y que completan los que ha avanzado Lorena y en el caso, ¿no?, desde un museo nacional de arte contemporáneo que ya de por sí pues, parece complejo, ¿no?, esa posibilidad de ser poroso. Pasamos a la última de las ponencias que tenemos. Yo estoy feliz con las tres estas maravillosas y poderosas mujeres, y ella es Sofía Bonilla, es salvadoreña. Tuvimos la suerte de compartir espacio de trabajo y de pensamiento en Salvador hace un año, en otra época, como decíamos antes. Es mamá de dos peques, arquitecta por la UCA y especialista en proyectos de urbanismo, ¿no?, y desarrollo urbano en lugares tan dispares como desde África, en la que estamos todos muy queridos, y en Salvador y en Alemania. Y también forma parte de una cooperativa, La Comuna, allí en El Salvador, y es responsable del Laboratorio de Espacios Público Imagina de la Fundación Glasswing, que lo diré bien, de El Salvador, y por ese tema la hemos querido invitar aquí para que nos comparta un poco el trabajo que han estado realizando, que han comenzado recién, entre la Alcaldía de El Salvador, la Fundación, para recuperar el Centro Histórico de El Salvador. Así que cuando quieras, Sofía, todo tuyo. Con la cooperativa solo agregar que es una cooperativa de vivienda. Entonces somos un grupo de personas tratando de ver otra forma de crear vivienda. Bueno, gracias a todos los que han hecho posible este conversatorio. Gracias por invitarme. Y bueno, en nombre de la Fundación Glasswing Internacional, que es donde yo trabajo, gracias por este espacio para poder hablar de este tema tan apasionante para nosotros como es el espacio público. Les voy a compartir una presentación que tengo aquí abierta. Veamos. A ver. Ya creo que le están viendo, ¿verdad? Susana, haceme una seña que la pueden ver. Sí, perfecto. Te escuchamos y lo vemos. Perfecto, Sofía. Ok. Entonces les cuento un poco sobre proyectos de espacios públicos. Trabajo dentro de un programa que se llama Imagina, de la Fundación Glasswing Internacional, y actualmente estamos teniendo financiamiento de la cooperación de los Estados Unidos. Contarles un poco qué pasa con el espacio público y por qué nos interesa. Primero, como definición, sabemos que hay muchísimas definiciones de espacios públicos, válidas, interesantes, estudiadas, pero dentro del contexto salvadoreño nos interesa hablar del espacio público como un lugar donde se encuentran los ciudadanos, un lugar donde la gente llega y puede interactuar. Suena como algo súper sencillo, pero dentro del contexto salvadoreño actualmente esto es un poco complicado, porque dependiendo de los antecedentes de tu vida, del contexto en el que has crecido, y más específicamente diría, desde el grupo socioeconómico al que has pertenecido, tenés acceso a ciertos espacios públicos y a otros no. Entre más ingresos tenés, son de mejor calidad y viceversa, ¿verdad? Entre menos ingresos y capacidad adquisitiva, socioeconómica tenés acceso a menor cantidad y menor calidad de espacios públicos. Vemos el espacio público no solamente como el parque, la calle o la plaza, sino como un espacio físico que te puede catapultar o ser una plataforma para acceder a otros derechos. Por ejemplo, si existe una acera entre el barrio donde yo vivo que me permita llegar al hospital, realmente puedo tener acceso a ese derecho a la salud. Pero ocurre muchas veces que tenemos una comunidad, un barrio, un gueto que no tiene conexión al hospital que está del otro lado de la calle. Entonces, ¿para qué estamos invirtiendo en
en escuelas, por ejemplo, o en una biblioteca, o en un parque en sí mismo si no podemos llegar a él. Entonces creemos que el espacio público del más pequeño, como un pocket park, un pequeño parque de bolsillo o una acera, nos puede permitir acceder a derechos como salud, educación, ocio, incluso el derecho al juego, que muchas veces en nuestro país no se considera tan importante, pero lo consideramos muy importante, así como acceso al trabajo, a visibilidad, a espacios democráticos. Ahí un poco está nuestra discusión. A ver, ¿por qué hace Glasswing? La institución donde yo trabajo se interesa por la salud social y, claro, han estado haciendo trabajos psicológicos, digamos, o de salud meramente, pero en el 2015, como parte del apoyo a la salud mental de la sociedad, se impulsó un proyecto de renovación, reactivación y mejoramiento del Parque Cuscatlán, que es un parque de escala metropolitana ubicado en el área metropolitana de San Salvador. Solo para que tengan una idea, es un parque grandísimo que era usado por muy poca gente y sobre todo hombres. Y claro, la población es mucho más diversa, si no iban ahí niños o mujeres porque no se sentían bien. El parque se inauguró el año pasado y está teniendo alrededor de 10.000 visitas a la semana. Bueno, estaba teniendo hasta la pandemia y esta semana fue reactivado nuevamente. Sabemos que por COVID han habido muchos cierres, pero fue tan exitoso la renovación de este parque que nos han dejado muchísimos conocimientos y aprendizajes que consideramos son importantes de ser analizados, compartidos, registrados, y que no solamente quedar el espacio físico bien desarrollado, ¿verdad? Sino poder compartir con otras instituciones, por ejemplo, con las alcaldías municipales, para que ellos puedan implementar más proyectos y poder ser estas plataformas que decía de acceso a derechos. Es así como proponemos la creación del laboratorio de espacios públicos. ¿Y qué busca hacer este laboratorio? Ser una comunidad o un grupo de pensamiento que busca combinar la acción, tanto de que ya sea nosotros ejecutemos y creemos espacios públicos o acompañemos a otras instituciones o grupos que estén creando un espacio público y analizar qué está pasando ahí. Tratar de entender qué cosas están saliendo bien o qué cosas están saliendo mal, discutir al respecto, medirlo y poder compartirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder incidir en política pública, pero también para poder incidir en cultura ciudadana. Les cuento también que dentro de nuestra institución se ha hecho un proyecto para actualizar la política de espacios públicos que tiene el área metropolitana de San Salvador, y solo les comparto esta imagen después de entrevistas que se hicieron alrededor de 100 personas de diferentes grupos de la sociedad, socioeconómicos, mujeres, niños, grupos discriminados. Decían que se hace en el espacio público y se hace todo eso que vemos ahí. Y quiero recalcar que de los más grandes son movilizarse, convivir, recrearse y reducir la inseguridad. Entonces, movilizarse nos parece importante porque muchas veces en nuestro país se considera que es el parque, pero las calles y las aceras, que es algo, un área muy grande que tenemos dentro de la ciudad, pueden ser aprovechadas de igual manera. Entonces, buscamos balancear la ejecución de proyectos y prácticas con investigación y análisis de datos para poner en agenda discusiones relevantes. Dentro de nuestra fundación tenemos 3 equipos, uno que ejecuta infraestructura de espacios públicos, hay un grupo de monitoreo y evaluación que hace investigación y análisis, y tenemos otro grupo que hace, que es comunicaciones, es decir, proyecta hacia afuera lo que se está haciendo. El laboratorio de espacios públicos de Glasswing lo que busca es como interconectar estos 3 equipos que han estado funcionando muy bien durante estos años, pero que puedan trascender un poco más y llevar las lecciones aprendidas, que no sean solamente proyectos que queden bien, sino que podamos compartir buenas prácticas. ¿A qué atacamos? Bueno, en El Salvador, así como muchos países y ciudades del sur global, hay una gran desigualdad en términos socioeconómicos y medioambientales, y nos interesan 3 puntos especialmente, que es la salud mental de la población, el tema de pobreza y mucha gente sin libertad de expresión. Creemos que a través de los espacios públicos esto se puede incentivar.
Dentro de los valores del laboratorio están todos esos, pero me interesaría leer este que dice: es inclusivo, rompe ciclos de exclusión. Y es que nos parece muy importante esto de que si definimos el espacio público como el espacio para interactuar y encontrarse, realmente eso no se está viviendo dentro de nuestra ciudad. Queremos que se encuentren grupos diferentes, porque hay una tendencia en que voy a encontrarme siempre con las personas que tienen el mismo antecedente que yo, que ha crecido con el mismo nivel socioeconómico, que ha estudiado en los mismos centros escolares, que ha podido ir a la universidad o no, por ejemplo. Dependiendo cómo es mi grupo, en ese me muevo. ¿Y en qué problema llegamos? En que es muy fácil tenerle miedo al que es diferente. Entonces estamos construyendo, y estos últimos años se ha visto mucho más una sociedad bastante intolerante, bastante polarizada, y hace muy difícil llegar a acuerdos políticos y en diferentes áreas. Entonces estamos dentro de una sociedad bastante violenta y conflictiva. Creemos que el espacio público puede hacer un pequeño aporte a que no sigamos avanzando en esa dirección. Organizaciones que nos respaldan, tenemos varias universidades, fundaciones, organizaciones ciudadanas, y les quiero compartir 6 proyectos que estamos implementando durante este último año y que terminaremos el siguiente año. Solo les adelanto que hay 2 proyectos comunitarios, 2 de urbanismo táctico y 2 proyectos de larga permanencia, es decir, que se van a quedar ahí como plazas y calles intervenidas. Así lo digo de manera general, pero me gustaría hablar un poco de los proyectos de urbanismo táctico. Primero, ¿qué es urbanismo táctico? Para los que no han escuchado, se trata de una ejecución de una intervención rápida, puede ser efímera, de bajo presupuesto, pero que nos busca poner como el dedo en la llaga, que llame la atención. Allí está ocurriendo algo, y una vez ocurre esa pequeña acupuntura, empieza a moverse diferentes cosas. ¿Qué se hizo? Pues si ven, esta calle es parte del centro histórico de San Salvador, es dentro de una zona que es considerada bastante degradada desde la perspectiva urbana, es bastante empobrecida, sucia, hay mucho comercio informal que se relaciona a pobreza muchas veces dentro de nuestro país, y lo que hicimos fue, hay una tendencia a decir quitemos a los vendedores y quitemos las ventas. Nosotros dijimos no, vamos a trabajar con todos estos vendedores por cuenta propia. Si ven dentro de la imagen que está ahí, esta es la calle, están los edificios construidos, y a la orilla hay bastantes techitos de lámina debajo de los cables. Todas estas son ventas que comenzaron siendo ambulantes y se empezaron a quedar ahí. Todos son vendedores por cuenta propia o vendedores informales, se les llama muchas veces. Muchas calles del centro histórico de San Salvador están así, y se habla mucho de quitemos a estas personas. Pero en realidad dijimos, bueno, trabajemos con estos grupos que están trabajando ahí siempre, vendiendo, ¿verdad? Y creemos algo dentro de esta calle. Se hicieron unos talleres de consulta y también de participación, del diseño de qué se podría hacer. Al final se intervinieron 200 metros de esa calle y se hizo este mural que pueden ver ahí. Esta calle ahorita intervenida, ese mural, esos colores, lo que hacen es conectar el borde del centro histórico que ha sido intervenido y dejado bonito por la alcaldía, y nos llevan hasta el mercado Excuartel. Para quienes no conocen esta área, se considera peligrosa, a algunas personas les da miedo llegar ahí. Entonces, con este color se busca dar un llamado de atención, un poco más de vida, un poco más de iluminación, y llamarnos a todos a poder avanzar un poco más y llegar al mercado Excuartel. Si seguimos avanzando, esta línea nos lleva hacia el este. Entre más avanza la ciudad hacia ese lado, hay más problemáticas de pobreza, por ejemplo, hay mucha prostitución, son zonas degradadas, hay muchos edificios vacíos, las escuelas tienen mucha movilidad, y me refiero a que pueden comenzar con un grupo de niños y finalizar con otro, porque hay muchos desplazamientos forzados. Todas estas cosas queremos que se les ponga atención. De repente se hizo esta intervención durante una semana y ahora hay un foco sobre ella,
y diferentes instituciones están hablando sobre lo que ocurre aquí. Sorprendentemente, aunque el discurso era de... Susana me va a... Sí, perdona, yo que estoy aquí como la cortante. No, para recordarte como 2 minutillos, ¿vale? Ok. Vale, sí, que está. Entonces, esta pequeña intervención así efímera y de color nos ha permitido hacer un experimento, imaginarnos otra ciudad. También hemos buscado mezclar diferentes clases sociales porque en esta zona hay una tendencia a que sectores más empobrecidos se mueven. Estamos trabajando de la mano con un centro cultural que está por activarse en la zona y la idea es llevar intervenciones artísticas a la calle y queremos hacer estos experimentos de que se entrecrucen mucho más diferentes sectores de la sociedad que, repito, no es común dentro del área metropolitana de San Salvador. Otra de las reflexiones importantes que estamos haciendo y, bueno, se están midiendo, aún no tenemos resultados finales, pero las líneas van un poco, aunque ante la pandemia esta de COVID, que nos llama a no estar adentro de espacios cerrados, dicen, bueno, mercados ambulantes, ventas en el exterior, pueden ser soluciones para mantener la economía activa. Entonces, al final, no está feo, como se dice mucho en el discurso, o malo el tener las ventas en la calle. Entonces, nuestro laboratorio busca hacer estos experimentos para llevar nuevas reflexiones dentro de la sociedad. Aquí un poco el mapa de la intervención. Es un gran circuito toda esta zona. Hemos intervenido solamente 200 metros. Les voy a compartir algunas imágenes. Si ven, aquí se ve más la escala de las personas. Pareciera que fuera un fotomontaje, pero no. Se intervino la calle. No hay, aunque hay movilidad vehicular, siempre era bastante baja y ahora vemos también tiene perspectiva de ser una calle peatonal. Y ahí van un poco nuestros experimentos. Aquí algunas otras imágenes. A la derecha ven un mural que se hizo para reconocer a la mujer salvadoreña y a la mujer vendedora salvadoreña en la calle, muchas veces madre soltera. Entonces así estamos haciendo intervenciones de bajo presupuesto que buscan experimentar, imaginarnos otras cosas, reflexionar. Aunque tengo mucho más que decir, me gustaría solo compartir esta última imagen. Logramos coordinarnos entre diferentes actores. Si ven, en algunas aparece gente uniformada, son de la Alcaldía de San Salvador, pero alrededor de 460 puestos de ventas que representan familias muchas veces participaron también en pintar, en diseñar, en estar ahí. Y la gente dice, se sienten reconocidos. Todos estos vendedores de la calle nos están viendo de otra manera. Estamos aquí. No es ese mismo discurso que se ha venido hablando siempre de limpiemos la calle y que hay en la calle gente. No, trabajemos con la gente que hay aquí en la calle, veamos qué podemos hacer juntos. Al final, son alrededor de 27,000 vendedores que hay trabajando en la calle y no podemos decir que no existen, pues. Y bueno, ya que solo tengo 2 minutos, me quedaría yo con este proyecto. Hay mucho más que decir, pero aquí comparto un poco la línea en cómo trabajamos y cómo nos gustaría reflexionar e imaginar un poco la ciudad de San Salvador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Ha sido súper rico y además podernos transportar, ¿no?, al otro lado y ver en unas herramientas concretas para activar, imaginar otra ciudad. Y luego eso me gustaba, ¿no?, como que es para poner el dedo sobre ciertas cuestiones y también generar un espacio donde hay una diversidad de actores trabajando de forma conjunta, ¿no?, un poco lo que comentaba también Lorena. Ahora, si queréis, pues vamos con un poco de retraso, porque bueno, como hemos estado con estos problemillas técnicos al inicio, y la idea ahora sería como recoger algunas preguntas que teníamos previstas para compartir con Ana, Sofía y Lorena, y que luego también si alguna de vosotras tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, porque creo que me ha gustado mucho porque yo sí he sentido como que hay un hilo entre las tres, desde mi punto de vista muy reconocible desde diferentes lugares. Entonces no sé si, David, quieres lanzar alguna pregunta que hemos recogido y que podéis responder, y si alguna de vosotros también tiene alguna que compartir, pues también adelante. Pues si queréis me arranco con una primera pregunta que ha llegado en el Facebook, ¿no?, de Ángela Storri, que pregunta, y bueno, que aborda ya
un poco el tema que queríamos abordar en el siguiente conversatorio, ¿no? Y que pregunta cuál es la clave o claves para conseguir la sostenibilidad de estas formas de experimentación ciudadana o colaboración público-comunitaria. Como si queréis comentar un poco este tema, cómo lo estáis abordando desde las distintas experiencias que habéis comentado. Pues si queréis, sí, Sofía, adelante, ya lo tenía ahí. Bueno, no hay una fórmula secreta, pero la forma en que nosotros trabajamos es preguntándole a la gente que está en el lugar, ¿y qué quiere usted hacer? ¿Quiere ser parte de esto? Bueno, démosle. Y bueno, creemos en venir el desde abajo, en la construcción de hormiga. Sabemos que es importante influenciar política pública y lo mencioné, pero nos parece mucho más importante el tema de cultura ciudadana, el poder accionar en la calle, encontrarnos en la calle, preguntarnos todos, vernos cara a cara y llegar otra vez a la escala pequeñita, a la escala humana, al vernos uno a uno y ahí poder activar de alguna manera el colectivo que ya existe. A veces no tan fuerte, a veces más fuerte. Por ejemplo, en este proyecto que presenté, hay 2 organizaciones de vendedores y ellos mismos dijeron, nosotros podemos pintar y ser parte. Entonces, ya que ellos pintaron, hay más asociaciones que vienen y dicen que nosotros queremos pintar también, quieren mantener limpios, ponen de su parte. Entonces, al final, la misma alcaldía nos dice, wow, o sea, ha salido bastante exitoso esto, por lo general gastamos mucho dinero para mantener limpio una calle, aquí la gente está poniendo de su parte. Entonces, lo que quiero decir es no ver de menos a los ciudadanos, sino saber que cada uno va a poder aportar mucho y acercarnos, pues, y preguntar qué te gusta y estar abiertos a que lo que sea que le guste está bien. Dentro de cada contexto hay un significado. Si le gusta el graffiti, pues graffiti. Si le gusta bailar, pues bailar. Si le gusta comer, comer. Entonces, nuevamente, concluir, ir como a la escala pequeñita, regresar a la visión de hormiga, al cara a cara, al vecino con vecino. Eso le puede dar sostenibilidad desde nuestra experiencia. Muchas gracias, Sofía. No sé si Ana o Lorena queréis... Sí. Y quizás puede ser una buena entrada para reponer una zona que no tuve tiempo de contar, que tiene que ver con que obviamente siendo una red de colaboración entre iniciativas activistas, asociaciones de vecinos y un museo estatal, ¿no? Un museo nacional de tanto peso dentro del mundo del arte, obviamente las relaciones no son... digamos, no hay que ser ingenua respecto de las simetrías de las participaciones en esa asamblea, ¿no? Hay sin duda roles y dinámicas diferentes entre unas y otras, ¿no? Y entonces yo creo que respecto de la sostenibilidad sí sería bonito contar que de esa desconfianza inicial que había, se pasó un momento en el que desde las asociaciones del barrio se le demandaba al museo prácticamente todo. Era como una suerte de, bueno, el museo tiene que poder hacerlo todo, ¿no? Tiene que tener recursos, y no solo financieros, no presupuestarios, sino también humanos, ¿no? Como para, o edilicios, como para poder garantizarlo todo lo que se le propone. Y ahí empezó como, también me parece a mí, un aprendizaje, primero, de cómo tensar los límites de lo posible, de lo que se podía, de lo que se admitía que podía ser o ocurrir dentro del museo, y el museo se ha visto transformado y afectado por esta relación, pero también un aprendizaje de parte de la propia asamblea respecto de los recursos limitados que tenemos en todo sentido. Y en ese punto concreto de la sostenibilidad sí querría marcar que el presupuesto del Museo Situado es un presupuesto participativo. Es decir, se delibera respecto de unos fondos acotados que tenemos anualmente, cuáles son las prioridades, qué podemos hacer, qué es urgente, importante, apuntalar, y eso es una deliberación colectiva. Me parece muy importante marcar esa dinámica. No es el museo el que decide qué apoya y qué no apoya, sino que es una deliberación colectiva y comprometida con unos fondos y unos recursos que no son infinitos. Muchas gracias, Ana. Y
Justo esto entronca con otra pregunta que os Espera, lanzamos después. Sí. Perdona. Y no sé, Lorena, si quieres comentar sobre eso. Sí, si hay tiempo, solo... Por favor, tenemos ahí media. Vamos a terminar un pelín más tarde, pero está súper rico. Dale, dale. O sea, creo que la sostenibilidad puede tener muchas dimensiones y está la económica, pero por ejemplo también puede estar la ecológica, y yo pensaba que en estos procesos de proximidad cosas tan concretas como poder comprar los materiales que necesitamos en el comercio local del barrio, y cómo esto es una dificultad desde una institución pública que tiene unos procedimientos jurídicos e internos que te impiden que compres en el comercio local del barrio. Entonces, aquí creo que nos toca hacer incidencia política, lanzar discurso en torno a esto, y que abrir una institución también es poder comprar en el comercio local del barrio para desarrollar los proyectos con los vecinos, ¿no? Esa parte creo que también es importante. Y otra de la sostenibilidad que quería mencionar también es la emocional. O sea, creo que hay gran parte de estos procesos que se sustentan sobre los hombros y las espaldas, no curiosamente muchas veces también de mujeres, que hacen esa labor de mediación y de cuidado hacia otros, y que en ese proceso se acaban descuidando y acabamos cayendo en lo que la teoría criticamos de la heroicidad y la que puede con todo y es capaz de manera individual de sacar adelante los proyectos. Entonces creo que hay una labor de cuidado que las instituciones también tienen que hacer, de sus trabajadores y trabajadoras sobre todo, de esa parte emocional y de asegurar buenas condiciones de trabajo. O sea, cuáles son los puntos de partida de condiciones materiales de quienes participan, de los vecinos y vecinas, pero también de los trabajadores y trabajadoras que están desde las instituciones públicas impulsando estos procesos, porque creo que no puede depender de que alguien tenga el teléfono siempre disponible 24 horas o de confundir este límite difuso perverso entre el trabajo y el activismo, ¿no? Porque parece que en nombre de eso se nos cuelan horas de trabajo y se nos cuelan responsabilidades que luego no nos corresponderían. Y en ese sentido creo que sí que nos toca también reivindicar, como se decía al principio, que la cultura también es una forma de mejorar las vidas y de pedir que no se recorte presupuesto en estos proyectos, porque también es una forma de abordar la salud de las personas, ¿no? Desde la cultura. Muchísimas gracias, Lorena. Y la verdad es que estamos muy atentos a todos estos apuntes porque justo el próximo conversatorio va sobre estos temas y bueno, creo que nos sirve mucho para también contextualizar lo que se va a hablar. Nos llegaba otra pregunta por el chat de Susana Velasco, que bueno, dice que para Ana Longón y quizá también para Lorena, pregunta, ¿cómo se transforma la institución desde esos agujeros que se abren en ella? Abre su patio, sus espacios físicos y de programación, pero ¿cómo afecta de un modo más profundo al museo, a su colección, a su mirada? Y esas personas que han entrado en ella, quizá por primera vez, ¿cómo se ven afectadas? Muy buena cuestión, muy buena pregunta, creo que nos la hacemos todo el tiempo, ¿no? Yo, como decía, creo que el punto está en empezar a concebir una nueva institucionalidad porosa y permeable que ocurra dentro y fuera de los límites físicos del museo, ¿no? La institucionalidad no se limita al adentro. Pero sin duda el entrar al museo es clave, ¿no? Me gusta mucho pensar que no estamos hablando de visitar el museo, sino de habitarlo. Y de habitarlo significa de maneras más persistentes, cotidianas, hacer propio, hacer suyo un espacio público que habitualmente no entraba dentro de la vida cotidiana de mucha gente que estaba muy, muy próxima geográficamente, pero muy lejos de poder acceder, de saber entrar simplemente, ¿no? Pero no querría tampoco ser ingenua en ese punto y estoy convencida de que esto también instala un campo de batalla hacia el interior del museo, hacia las lógicas que en la institución conviven friccionando y tensando, ¿no? Y por poner un ejemplo muy concreto, el día que 400 vecinos de Lavapiés ingresaron por primera vez al museo, el museo se trastornó completamente, desde los protocolos de seguridad del escáner de la entrada, hasta el hecho de que había gente que entraba porque iba a tomar la palabra, entraba por la puerta, digamos, no la puerta principal, sino la puerta de personal, pero no tenía documento porque eran personas sin papeles, por lo tanto, en las lógicas del museo no se podían acreditar y por lo tanto no podían ingresar. Es decir, se pusieron en tensión
de una manera muy violenta, por decirlo de alguna manera, una serie de lógicas que coexisten con mucha fricción al interior de la institución. Es decir, esto no significa que la institución de un día para el otro se transformó, se transfiguró en un lugar acogedor, abierto, accesible, etcétera, ¿no? Para mí es parte de una pugna cotidiana por horadar esas lógicas y habitar de otras maneras. Y yo creo que sin duda se van logrando cambios y posibilidades y potencias, ¿no?, de interpelación mutua en ese vínculo. Que no teníamos el audio. Pues muchísimas gracias, Ana. La verdad es que la pregunta era larga y compleja. Gracias por lo que comentas. No sé si Lorena o Sofía queréis comentar algo al respecto. Respecto como la capacidad transformadora, ¿no?, Sí. que tienen estas, o sea, que ya no solamente desde el museo, pero la institución, en el caso de Lorena, ¿no?, desde Medialab Prado, Ayuntamiento de Madrid, en un momento que hubo el anterior gobierno, y Sofía, en el caso también desde la alcaldía, desde la fundación, si este tipo de propuestas también generan una transformación y aprendizaje en la propia entidad que promueve este tipo de propuestas, ¿no? Yo, por la experiencia que pude tener de primera mano, creo que hay una transformación que tiene que ver con que la institución aprenda a soltar el control y a entender que en esas prácticas, si te dejas realmente afectar por lo que viene de fuera, si no rompes con la rigidez interna de la institución, todo eso se va a quedar al final en algo que genera mucha frustración para las personas que van a participar. Y este soltar el control se traduce en cosas concretas como, por ejemplo, hablando de espacio público, ¿no?, y de cómo hacer ciudad, que es parte de lo que nos convoca, ¿no?, hoy aquí a hablar a todas, tiene que ver con cuestiones como el hecho de que si no podemos conseguir un permiso para que el grupo de jóvenes que decía antes intervenga en el parque del barrio, vamos a hacerlo sin el permiso. O sea, una cierta valentía incluso institucional de priorizar el no ser una institución que dice no una vez más a un grupo de jóvenes y ser una institución que dice sí, vamos a llevar a cabo este proyecto de los jóvenes, con esa valentía que digo, tomando ese riesgo y asumiendo que hay que soltar el control y que lo que suceda va a ser generado conjuntamente a través de algo que, como digo, es incierto, pero que es prioritario antes que decir no, y conservar la lógica de la institución, que es el espacio seguro de es que no lo podemos hacer porque es un espacio público y no podemos intervenir y es un grupo de jóvenes. Para mí esa sería una transformación, ese soltar el control, ese hacer flexibles estructuras que son muy rígidas y que suelen de manera romper inercias también dirían, ¿no? Esa inercia del no se puede hacer para salvaguardar, para conservar, para quedarse en el espacio seguro, para mí fue un aprendizaje importante que cuesta sostener, pero que creo que realmente opera poco a poco esas grietas, ¿no?, que se van abriendo, esos agujeros que decía Ana, y que permiten que sobre todo se quede ese aprendizaje para el día a día de la institución también, para que la propia institución aprenda y se aplique a sí misma lo que le pide o a lo que invita a la ciudadanía, ¿no? Creo que a veces le pedimos a la ciudadanía que colabore y que participe, internamente en esas instituciones no somos particularmente participativas, ni colaboramos, ni somos tan horizontales, ¿no? Entonces, creo que son aprendizajes que van calando y se van quedando dentro de esos propios equipos. Bueno, y si yo puedo aportar un poco más, sería en que al ser un laboratorio lo que estamos haciendo, trata de hacer un poco experimentos y al hacer un experimento nos lanzamos con menos miedo a que lo que salga mal, pues lo vamos a aprender a cambiar en el futuro y lo que sale bien, pues trae muchas cosas buenas, muchos aprendizajes. Eso nos permite hacer cosas con bajo presupuesto económico, pero con mucho más presupuesto social, por ejemplo, porque permitimos como estructuras y cooperaciones más horizontales y ya no es solo la alcaldía la que trae esto o esta institución la que va a hacer esta intervención, sino al encontrarnos con los diferentes actores que están viviendo o trabajando en la zona, cada uno puede aportar. Entonces ese trabajo horizontal sí me parece que es una transformación que se encamina, ¿verdad?, a hacer una transformación. Y otro que yo considero importante es
la posibilidad de visibilizar gente que es normalmente invisibilizada. En El Salvador ocurre mucho, y creo que en muchas ciudades del mundo, especialmente en el sur global, que en cuanto tiene alguien es cuánto vale. Pasa muchas veces. Entonces, si hacemos estos experimentos en zonas vistas con desprecio o urbanas degradadas, por ejemplo, y gente que vive ahí, que habita, que trabaja ahí, da la cara, está al frente, es una forma de visibilizarse, y ellos como incrementar su autoestima, y todo el resto que está afuera y lo ve, realmente reconocer el gran valor que tiene y esa capacidad grande de aporte que siempre ha tenido, pero que muchas veces la ciudad y las instituciones y la población niega a otros grupos. Eso, botar esos miedos, ¿verdad? Para poder trabajar más de manera horizontal y entre diferentes actores. Y eso me parece importante, la palabra diferente. Que sean diferentes está bien, ser diferente está bien. Muchísimas gracias, Sofía. Me encanta lo de botar miedos, el error, ¿no? Que creo que también has comenzado diciendo y que creo que también está en la base del experimentar, ¿no? Que pues estamos, ¿qué implica experimentar en la ciudad? También va sobre que no tiene por qué salir bien, no tiene por qué salir perfecto, ¿no? Y desde las instituciones también es complicado, vosotras que estáis como en esa labor de mediación, ¿no? Entre el trabajo de experimentación, ¿no? Con ese contexto y esa institución que al final necesita que las cosas cuadren o que necesita compartimentos, como que hay una tensión ahí compleja, pero bueno, posible, ¿no? Con estas experiencias que nos habéis contado. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna de vosotras, o queréis algo que añadir. Que tenemos nada, 5 minutillos más, no sé si queréis... Ah, mira, aquí no tenemos otra... No sé, Ana, perdona. No, simplemente un agregado, una nota al pie, me gustó mucho cómo lo encaró Lorena, este tema de la valentía institucional, y coincido mucho con ella, y agregaría la palabra riesgo, ¿no? La palabra en el sentido de exponernos a que las cosas que hacemos a veces no están del todo autorizadas o aceptadas por la propia lógica institucional. Hay mucho de riesgo y de exponernos en este hacer, ¿no? Y luego no sé si, digo, pero un poco hacer también una última ronda, ¿qué perspectivas creéis que tenéis, que tienen este tipo de propuestas en un contexto como el que tenemos presente, ¿no? De confinamiento y en una vuelta a la no normalidad de la que hablaba también Ana, ¿no? O sea, como este tipo de propuestas tienen un carácter ecológico, ¿no? Como comentaba antes Lorena, como mucho más atentas a las necesidades de las comunidades, y desde nuestra perspectiva creemos que ahora más que nunca son más importantes. No sé si desde las instituciones donde estáis trabajando habéis encontrado una atención mayor a este tipo de propuestas, a pesar de que cada uno esté en su casa, donde lógicamente no hay estos espacios de encuentro, reconocimiento, de conflicto, ¿no? Entonces, no sé qué perspectivas tenéis a medio plazo para las herramientas, ¿no? Que habéis compartido con la gente que nos está viendo de cara a ese después, ¿no? Para cuando salgamos y encaremos esta nueva etapa que ya ha comenzado, ¿no? Pero que de una manera fuerte cuando termine el confinamiento. A ver, no quiero acaparar la palabra. Me encanta, dale, Ana. No, primero me cuesta mucho pensar en el después. Yo creo que es un durante que es bastante largo y que quizás parte de esta sensación de confusión o de incertidumbre en la que estamos inmersas, si dejamos de esperar que esto termine, quizás podamos empezar a situarnos de otras maneras frente a este mundo que está totalmente trastornado y que es otro, ¿no? No esperar que esto, digamos, así como el estado de alarma o de confinamiento se concluyó y fue un error desde cualquier punto de vista sanitario, evidentemente, ¿no? Por los modos en que se propagó luego la epidemia en España y en toda Europa, ¿no? En lo que se llama la segunda ola. Entonces, por un lado, eso, ¿no? Que me parece que
más que la expectativa de la vuelta a un orden que conocimos, creo que hay que empezar a bucear en este nuevo tiempo que es muy distinto. Y en ese sentido, el museo pasó de estar cerrado, con trabajo, digamos, virtual, con mucha actividad virtual, a empezar a explorar formas de presencialidad, que obviamente están atravesadas por todos estos protocolos sanitarios de cuidado y de distancia, etcétera, pero que me parecen imprescindibles. O sea, me parece que tenemos que pugnar por volver a encontrarnos, aunque sea de manera limitada, con aforos muy limitados o sin poder abrazarnos, ¿no? Pero me parece tremendamente importante para lo que estamos pugnando hacer. Y por otro lado, también me parece que es muy importante no dar por naturalizadas las formas de comunicación a distancia que nos habilita la virtualidad, porque son también formas donde pareciera que tenemos la posibilidad de conversar con todo el mundo, pero esas formas de encuentro son completamente, en algún punto, limitadas, ¿no? Cuando cortemos esta comunicación, cada una va a estar en su casa a solas, ¿no? O en su espacio a solas, o con su núcleo familiar, o con lo que fuera, o con sus plantas, no sé. Y hay algo de ficción del propio dispositivo técnico que me parece que tenemos que también tener muy en cuenta, como límite a la hora de reemplazar las formas de acción política y de encuentro y de forma de ocupación del espacio público que conocíamos con estas formas virtuales, ¿no? Lo digo quizás como una autoadvertencia respecto de ese desplazamiento casi urgente que nos dimos en los últimos meses y que nos seguimos dando, pero que no es de ninguna manera natural, ¿no? ni gratuito. Eso. No sé, Sofía, Lorena, si queréis. Sí, dale eso. No me le adelanté a Lorena, pero le di antes quitar poner el sonido. Bueno, aquí hay muchas cosas que se pueden hablar al respecto desde una perspectiva salvadoreña y diría tropical. Pues el espacio público, ese espacio exterior, se ha visto como de menos en nuestras ciudades, y viendo un poco como hacia el norte global se busca espacios más cerrados, casas más grandes, edificios más grandes, y muy poca prioridad al espacio acera, calle, parque, plaza para lugar de encuentro. Entonces reflexionamos un poco sobre el llamado tropical de la vida en el trópico siempre ha sido afuera. Y cuando estudiamos la arquitectura ancestral, la vida es afuera, porque el clima nos lo permite. Si hablamos de arquitectura tropical, hablamos de techos nada más. Solo necesitamos un techo que nos proteja de la lluvia y del sol. Pero el clima siempre nos permite estar sin paredes. Y ahorita estamos en un momento en donde se construyen paredes y muros y razor, decimos nosotros, y portones y túmulos que nos encierran. Pero un poco ese llamado a que nuestro mismo clima nos dice nosotros podemos vivir afuera siempre. Realmente toda esta construcción de ciudad que hemos llevado en los últimos 50 años, sobre todo, tal vez hay que darle vuelta un poco y no vernos tanto hacia adentro, sino vernos un poco más hacia afuera. Y las culturas tropicales tienen esa tendencia, ¿no? A como redes bastante fluidas de encuentro, del vivir el exterior. Entonces, haría un llamado a nuestra forma de construir ciudad a botar muros y volvernos a encontrar en el cara a cara. Al final, los humanos somos seres sociales y necesitamos del otro para vivir bien. Entonces, yo haría un llamado a botar todas las paredes y podernos ver y encontrar y hablar con el vecino. Y bueno, como no es tan fácil, pues retomar esas esquinitas que nos sobran dentro de la ciudad y todas convertirlas en un espacio de encontrarnos, de vernos, aunque sea de manera restringida o momentos pequeños, pero es importante volver a salir y vernos. Ana comentaba ahora que le costaba pensar en el después, ¿no? A mí me cuesta mucho pensar en el durante, porque creo que el nivel de
profundización de las desigualdades, ¿no? Con todo el auge de autoritarismos y todo un contexto que parece que cada vez hace que la posibilidad de vínculo sea más difícil, ¿no? Que sea más frágil esa posibilidad de encontrarnos, me hace difícil pensar en el durante, pero coincido con ella en que creo que no deberíamos caer en un fetichismo de lo digital, de lo online. Creo que eso también reproduce grandes desigualdades y deja fuera a mucha gente. Yo pensaría en el durante, mientras dure todo esto, compaginar en la medida de lo posible espacios online con espacios físicos. Creo que el online siempre acaba demandando un encuentro cara a cara físico, y en la medida de lo posible pensar en esas estrategias híbridas que combinen las dos. Y yo creo, quizá porque necesito pensarlo, que todas las propuestas, las que hemos contado hoy y todas las que van en esta línea de cultura comunitaria y de proximidad, van a ser más necesarias que nunca. O sea, creo que antes ya de la pandemia lo eran y ahora lo van a ser mucho más. Y creo que desde ahí también habría que reivindicar propuestas que estaban antes y que pasan por precisamente ciudades, ¿no? Hay una propuesta de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que podamos tener nuestro ocio, nuestra salud, nuestra educación, nuestros encuentros significativos en 15 minutos, ¿no? Bueno, pues ahora con todas estas llamadas a reducir la movilidad y a poder habitar los espacios de otra manera, creo que habría que enfatizar en este tipo de encuentros y que hay espacios como lo más concreto que son las comunidades de vecinos, los edificios donde vivimos, las personas más próximas, que también son espacios a repolitizar, ¿no? Y a pensar en cómo generar desde ahí esos vínculos desde lo más próximo. Entonces, tengo la esperanza de que todo lo que hemos hablado hoy y se va a hablar en este ciclo va a ser necesario, y ojalá vaya acompañado de respaldo institucional también, ¿no? Desde lo público, para poder seguir llevando a cabo este tipo de iniciativas que nos permitan seguir encontrándonos y pensar formas de vivir mejor y llevarlas a la práctica. Muchísimas gracias, Lorena, porque realmente ha sido como un cierre perfecto a la conversación, con ese de botar muros y esa ciudad hacia afuera, ¿no? De la que hablaba también Sofía. Y nada, la verdad es que estamos súper contentas de todo esto que se ha estado hablando en esta hora y media, un poquito más, porque bueno, hemos tenido y agradeceros de verdad vuestra presencia, vuestras palabras, y lo que dan ganas es de encontrarnos, ¿no? O sea, como que ahora mismo lo que apetecería es cerrar la pantalla y nos encontrábamos en la esquinita, en el bar de Freddy, que es un barecito que tenemos aquí, la mar de apañado, para seguir en esa cuestión de ir tejiendo estas complicidades y estas propuestas. No sé si queréis comentar alguna cosita más, si no vamos a ir cerrando. Comentaros que este vídeo va a luego colgar, si lo podéis ver tranquilamente en algún otro momento, para ir compartirlo también. Y también hemos pedido a las ponentes de poder escribir un texto relacionado con lo que han estado compartiendo, para que también tengamos una documentación de estos espacios de reflexión y de activación, ¿no? Volviendo un poco a lo que comentaba Lorena, que creemos que esto está muy manido, lo de la hora, más que nunca, pero sí que es cierto que necesitamos reencontrarnos y repolitizar lo cotidiano y lo concreto, que tiene que ver con la necesidad de estar con los otros para poder estar y para poder ser, ¿no? No sé si quieres añadir alguna cosa más, David. Pues igual, simplemente como que ha sido una conversación que dan pues justamente muchas ganas de seguir haciendo cosas, y por mi parte os lo agradezco mucho, porque es verdad que te encuentras en esta situación de estar en la pantalla y parecer que compartes como un espacio, como decía Ana, como en el que cuando cierras la pantalla te vuelves a encontrar solo, y la verdad es que todo lo que habéis comentado y los detalles, y sobre todo la explicación tan detallada de esas distintas cajas de herramientas que habéis estado compartiendo, pues hace justamente echar más de menos, o sea, echar mucho de menos, ¿no? El volver a tener espacios en los que se vuelva a dar esa intensidad de encontrarse, de hacer cosas, y igualmente espero que, como decía Lorena, se sigan consiguiendo los espacios para seguir poniéndolos en marcha, ¿no? Sí,
Así que muchas gracias porque que no estamos solas, sino que estamos juntas, aunque cada una luego cerremos el laptop y volvamos a nuestro lugar, y que están pasando cosas increíbles en diferentes lugares y que eso da sentido, ¿no? A seguir estando y haciendo. Pues os convocamos para la siguiente conversación, que será otro sábado en vuestras mañanas, si nos escucháis en el otro lado del charco o en este otro lado por la tarde. Será el sábado 31 de octubre y versará, como hemos comentado, que además ha estado muy presente también en este debate sobre el tema de la sostenibilidad, ¿no? Como la parte también material de este tipo de propuestas y de enfoques, donde también la cuestión del cuerpo y el compromiso y la relación con las comunidades demanda tanto y a veces no siempre es fácil gestionar esa cuestión del hacerse cargo, ¿no? Del proceso de trabajo que se abre cuando se experimenta y realmente se experimenta de verdad. Estaremos en compañía de Santiago Eraso, que es su investigador cultural, Diego Peris, del colectivo Es Arquitecto de Todo por la Praxis, y, ay Dios mío, se me ha ido el cerebro ahora mismo, del CityLab, que Laia, Dios mío, Laia Sánchez, o sea, como tengo ahora 200 cosas, Laia Sánchez de CityLab, que nos comentará también todo el trabajo que están haciendo desde un espacio de trabajo de colaboradores de innovación ciudadana. Nada, muchos besos, abrazos, aunque sean virtuales, y muchísimas gracias de nuevo a Sofía, a Ana y a Lorena, y que yo además os conocemos a cada una de vosotras por separado, pero ahora viendo juntas es como de toda la vida. Así que eso da también como mucho gusto. Un beso muy grande y nada, y nos vemos en la próxima, el 31 de octubre. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.